Planificado, vamos a ver el seminario acerca del desarrollo de planes de emergencia de protección civil. Bueno, en principio vamos a lo largo aproximadamente de esta media hora, más o menos, a ver qué es lo que vamos a tratar. Vamos a ver, por un lado, un aspecto importante, lógicamente, del desarrollo de los planes de emergencia de protección civil, que es organizar toda la documentación y el propio proceso de desarrollo del plan. Y por otro lado, un aspecto que a veces queda en segundo término y desplazado del anterior, es el inventariar los recursos y medios como un instrumento clave que debe de acompañar al plan de emergencias de protección civil en todo momento. Así pues, y para no perder tiempo, si les parece, vamos a comenzar viendo precisamente cómo podemos proceder para organizar debidamente la documentación del desarrollo del plan de emergencias de protección civil. El esquema de desarrollo debe seguir unas líneas que, en principio y a grandes bloques, lo primero que debemos hacer es definir la estructura operativa del plan de emergencias. Es decir, cómo vamos a gestionar las emergencias, quién va a ser el director del plan, el comité de protección civil, la presidencia, coordinación, los mandos que van a intervenir durante todo el proceso o toda la estructura operativa del plan de emergencias, qué roles y qué funciones tiene, etcétera. Es decir, de algún modo lo que tendremos que hacer en primera instancia no es ni más ni menos que ver cómo organizamos al personal. Una vez nosotros ya sabemos cómo hemos pensado organizar esta estructura del plan de emergencias, vamos a pasar a recopilar información, ¿vale?, acerca del territorio sobre el cual queremos desarrollar las emergencias. Para ello haremos un análisis de riesgos, detectaremos amenazas, vulnerabilidades y, lógicamente, después de una evaluación de riesgos, procederemos a poner o a estructurar debidamente los riesgos. Y de manera que esto nos permita dotar de operatividad al plan. Es decir, si conocemos los riesgos y las amenazas y sabemos con qué intensidad pueden ocurrir en el municipio, pues entonces estaremos preparados para dar una respuesta. Esa respuesta es lo que estará englobado dentro de dar operatividad al plan. Un aspecto importante, que ya lo hemos comentado anteriormente, es definir el catálogo de medidas, de medios y de recursos, y otro aspecto muy importante y que a veces queda también en un segundo plano es establecer unos criterios para la implantación y unos criterios para el mantenimiento del plan. Ahora bien, como hemos visto, evidentemente hay muchos datos que tener en cuenta, empezando por definir una estructura organizativa, conocer el territorio, etcétera. Esto nos permitirá, ya que, como hemos estado comentando, una serie de aspectos que a nosotros, como responsables de protección civil, nos permitirá analizar los riesgos a los que está expuesto el municipio para adoptar las respuestas más apropiadas. Lógicamente, este análisis de riesgos no se hace ni más ni menos que para obtener un orden de prioridades. ¿Qué metodologías vamos a adoptar para la evaluación del riesgo? Es decir, ¿nosotros vamos a estimar el riesgo de un modo subjetivo o vamos de alguna manera a analizar los riesgos utilizando metodologías que están ahí y que de alguna manera pues nos pueden ayudar a encontrar pues unas amenazas más o menos correctamente calificadas? Pues bien, nosotros lo que pretendemos es ofrecer una serie de metodologías, ¿vale? Aquí tenemos 11 metodologías concretamente, que al evaluador le permite pues el determinar cuáles los criterios más apropiados para obtener las respuestas más aproximadas a la realidad. De hecho, incluso a veces recomendamos, según la naturaleza de los riesgos que pueden afectar al municipio, que en lugar de utilizar una sola metodología para todos los riesgos, se utilicen 2 e incluso 3 metodologías. Aquí tenemos todas las metodologías que nosotros podemos de alguna manera pues emplear. Nosotros vamos a ver ahora luego una aplicación de software que incluye la posibilidad de evaluar los riesgos aplicando todas estas metodologías. Por lo tanto, a mí me gustaría que, claro, aproximadamente en el tiempo que tenemos de 15 minutos que vamos a ver la aplicación no va a haber bastante, pero sí están estas metodologías operativas desde nuestra web para que se puedan consultar. Así pues, si se accede a nuestra página web, al apartado de seminarios y seminarios web grabados, ahí están explicadas una a una estas metodologías. Por lo tanto,
Este análisis de riesgos que estamos haciendo nos permitirá obtener un estudio y un análisis muy detallado de la situación real del municipio para cada uno de los riesgos a los que está afectado. Pero de tal manera de que este análisis de riesgo pues recopilará toda una serie de datos. En este caso empezaremos por un análisis histórico de hechos o de situaciones acaecidas en el municipio, lo que nos permitirá determinar con qué probabilidad o con qué frecuencia se están repitiendo estas situaciones, con qué gravedad o con qué intensidad. Lógicamente, establecer una serie de amenazas, una serie de vulnerabilidades y una serie de recursos que nosotros deberemos de contar con ellos para hacer frente a los mismos. Igualmente, deberemos de localizar geográficamente y delimitar las áreas del riesgo. Es decir, hay que representar en planos las cartografías con cada uno de los riesgos o hacer un mapa de riesgos que nos permita identificar muy claramente cuáles son las zonas de mayor intensidad y las zonas, digamos, de menor intensidad para cada una de las diferentes situaciones de riesgo que previamente hayamos detectado. Y con estos datos anteriores ya podemos nosotros establecer un ciclo para manejo del riesgo. Evaluaremos el riesgo y estableceremos las acciones a realizar tanto en la prevención como en la respuesta como en la recuperación. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos un papel como evaluadores importante para realizar, y es establecer un ciclo del manejo del riesgo. Hemos detectado el riesgo porque conocemos el municipio, hemos analizado la intensidad de ese riesgo, hemos visto qué zonas, qué áreas puede afectar ese riesgo, y ahora vamos a ver qué hacemos con el mismo. Si podemos hacer algo en la prevención, pues evidentemente haremos algo en la prevención. ¿Cómo podemos actuar en la prevención? Pues como siempre, si es posible eliminar el riesgo en origen, lo eliminamos, pero claro, un sismo no se puede eliminar de origen y a muchas otras cosas no. Quizá a lo mejor una inundación, pues si es posible eliminarla en origen, siempre y cuando pongamos contenciones apropiadas para evitar el desbordamiento del cauce de un río. Pero hay muchas situaciones que no. Por lo tanto, si podemos actuar en la prevención, actuaremos. Si no, estaremos preparados para la respuesta. Y además, siempre preparados para la rehabilitación y la reconstrucción. Y esto es lo que nosotros deberemos de tener en cuenta para desarrollar nuestro plan de emergencias de protección civil. Lógicamente, todo lo anterior se hará para cada uno de los riesgos, ¿vale? Y esto nos permitirá obtener un índice de riesgo, índice que luego después clasificaremos de mayor a menor para saber aquellos que tengan un mayor índice de riesgo, pues que hemos de estar más encima del mismo, y aquellos que tengan un índice menor de riesgo, pues dejaremos un poco más en segundo lugar. Pero aquí bien, si tan importante es estar preparados para lo que hemos visto, tan importante es disponer de un inventario de recursos y medios como un instrumento clave que nos permita, en caso de emergencias de protección civil, recurrir a este inventario para solicitar la ayuda. ¿Este inventario qué es? ¿O qué supone este inventario de recursos y medios? Pues supone disponer de una lista o un listado de profesionales, de empresas, de máquinas, de equipos, de medios y recursos, etcétera, todo lo que en un momento determinado, en caso de necesidad, podemos movilizar. Y todo esto hemos de hacerlo antes de que suceda el riesgo, es decir, los datos del inventario deberemos identificarlos, cuantificarlos, localizarlos, protocolizar su movilidad y codificar este recurso medio antes de que suceda el riesgo, es decir, junto con el desarrollo o el propio desarrollo del plan de emergencias de protección civil. Para nosotros tan importante es estar preparados en la respuesta como disponer de este inventario de recursos y medios que en la recuperación nos puede ayudar bastante. Bueno, la codificación que vamos a utilizar nosotros o que proponemos utilizar es la codificación internacional establecida en el proyecto ARCE. ¿Qué es el proyecto ARCE? Bueno, en realidad es un proyecto que nace en España, pero que no es de España. Es un proyecto a nivel internacional en el que pertenecen a este proyecto todos los países de habla iberoamericana. Concretamente, en el año 2003 es cuando, se aprueba, pero es precisamente en Santiago de Chile, en el 23 y 24 de marzo del 2004,
en el 7º Congreso de la Conferencia de Santiago de Chile, pues donde ya se establece la institucionalización de ARCE como un instrumento de comunicación propio de la asociación, tanto en situaciones de normalidad como en situaciones de emergencia. Por lo tanto, vamos a aprovechar lo que ya tenemos. Es decir, vamos a ver nosotros cómo, aprovechando precisamente digamos, inventario hecho con codificación ARCE, podemos optimizar estos resultados y tener una catalogación a nivel internacional bajo estos criterios. ¿De acuerdo? Para nosotros va a ser importante porque nos va a permitir, pues de alguna manera, el disponer de un inventario que en definitiva no va a ser ni más ni menos que una base de datos en la cual tenemos una codificación para cada uno de los diferentes elementos, máquinas, medios auxiliares, equipos, personas, etcétera, de manera que si en un momento determinado pues necesitamos auxiliarnos o movilizar a personal, que lo tengamos lógicamente pues situado en el tiempo, cuantificado en número, y que sepamos cómo movilizarlo y dónde podemos recurrir a su movilización. Eso es lo que nosotros vamos a denominar como inventario de recursos y medios. Pues bien, en definitiva, no es ni más ni menos que establecer este inventario como una parte más del plan de emergencias, que ahora luego, enseguida, vamos a ver cuál es nuestra propuesta para desarrollarlo siguiendo los criterios establecidos anteriormente. Bueno, hay que tener en cuenta que la gestión de emergencias, nosotros también disponemos la posibilidad de movilizar al personal a través del envío de SMS, pero que claro, no lo hemos tratado en este seminario, puesto que lo vamos a comentar ahora luego y de alguna manera es un complemento al propio desarrollo del plan de emergencias, como vamos a ver. Así pues, vamos ahora, partiendo de lo que hemos podido resumir brevemente hasta el momento, pues cómo vamos a desarrollar el plan de emergencias. Observemos la pantalla en la cual vemos, por un lado, la posibilidad, observemos como aquí vemos la posibilidad de desarrollar el plan de emergencias de protección civil. Por otro lado, tenemos la posibilidad de desarrollar la base de datos del inventario de recursos y medios. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de establecer los mecanismos para tener una respuesta inmediata a las situaciones de emergencia, es decir, una gestión de las emergencias. Y todo esto lo vamos a ver con una idea, es decir, nuestra idea va a ser la siguiente. Vamos a ver el modo de desarrollar un plan de emergencias de protección civil de un modo organizado, es decir, que esté toda la documentación y los datos debidamente estructurado de tal manera que sea fácil el desarrollo del plan, pero igualmente las posibles modificaciones posteriores que vayamos a tener de este plan. En el medio, el software que vamos a ver, nos van a definir cuáles son las líneas de trabajo. Vamos a ir muy dirigidos para que no perdamos tiempo deambulando por ahí a ver qué tenemos o qué no tenemos que hacer, lo cual nos permitirá, evidentemente, disminuir el tiempo empleado, el esfuerzo que tenemos de dedicación en el desarrollo del plan, y que realmente nosotros hagamos menos labores administrativas y más labores prevencionistas o de protección civil, porque en definitiva todo el tiempo que perdemos en organizar la documentación, archivar, estructurar esa documentación, teclear esa documentación, todo eso es un tiempo que cuanto más lo acortemos, más tiempo dejaremos para nuestras actuaciones prevencionistas. Además, y esto es muy importante, permite controlar todo el proceso, obtener informes precisos. Al informatizar todos los procesos, es más fácil intercambiar documentación, obtener subinformes, etcétera. Esto, desde un punto de vista de protección civil, es importante porque nos va a permitir optimizar los resultados y disponer de una total flexibilidad para modificaciones, ampliaciones, reformas, y lo que es más importante, que si el plan de emergencias empieza a desarrollarlo uno y continúa con el tiempo otro, que esa segunda persona pues
como ya está estructurada todo el documento de un modo pues que le sea fácilmente accesible continuar con lo que anteriormente se había dejado el anterior responsable. Todo esto además también nos va a permitir, puesto que vamos a ofrecer la posibilidad de desarrollar el inventario de recursos y medios y la gestión de emergencia, pues mejorar las comunicaciones de las situaciones de crisis y, evidentemente, si hubiese un cambio, una normativa, al tenerlo todo informatizado siempre es mucho más fácil. Concretamente, lo tenemos ahora actualizado y preparado para el decreto número 156 de 12 de marzo del 2002, que en definitiva era nuestro objetivo. Es decir, vamos a ver todo esto si es verdad que podemos llegarlo a hacer y cómo lo podemos hacer. Bien, para ello yo ahora les voy a dar paso al fondo de mi escritorio, de tal manera de que ustedes van a ver cómo se les regenera en la pantalla y pueden ver mi escritorio. ¿Vale? Bien, espero a ver que se les vaya regenerando y en unos segundos lo tendrán todos. Pues bien, esta es la aplicación que nosotros hemos hablado, es decir, la que me va a permitir desarrollar el plan de emergencia, desarrollar el inventario de recursos y medios